Hoy estamos en nuestro octavo evento del calendario digital de nuestra web de Change Digital de Change Américas. Nuestro evento hoy lo hemos llamado Rediseñando la estructura organizacional de lo tradicional a lo ágil. Este es un evento que llama muchísimo la atención, es un evento que convoca muchísimo. De hecho, tenemos más de 700 inscritos a este espacio académico. Entonces, mientras se nos siguen uniendo, voy a compartirles un pequeño sketch acerca de qué hacemos en nuestra unidad de Change Digital. Muy bien. Entradas pues a entrar pues ya en materia, seguramente hay varios que son nuevos en esta ruta de transformación digital. Hemos querido compartir conocimiento durante todo el año. Iniciamos en febrero, vamos hacia noviembre, van a ser 20 eventos en donde vamos a estar compartiendo formación, mejores prácticas, casos de éxito y demos. Entonces, la invitación es abierta, es que no nos perdamos nada de este calendario, que espero que haya sido de su total agrado. ¿Qué hemos compartido? Bueno, arrancamos la ruta con la gestión de la compensación, hicimos un evento de gestión de los beneficios, gestión del desempeño, People Analytics, gestión del conocimiento y aprendizaje. Nuestro último evento fue el de gestión de la selección y hoy nos encontramos acá en arquitectura organizacional. Bueno, en ese orden pues quiero presentar a Alberto González. Alberto va a ser hoy nuestro facilitador. Alberto es consultor experto como arquitecto de negocio, más de 15 años de experiencia asesorando y ayudando a las organizaciones de Latinoamérica, liderando estrategias de gestión del conocimiento. Ha sido director del Centro de Investigaciones de la Universidad de Cooperativa de Colombia, ponente en reuniones científicas y experto en metodologías ágiles y está actualmente certificado en Lean Startup. Bueno, Alberto, esta es tu casa, entonces disfrútala. Estamos aquí pues nuevamente para compartir conocimiento. Voy a dejar de compartir pantalla para cederte la pantalla y entonces pues que te goces este auditorio. Me gustaría saber por el chat, si bien nuestro ecosistema es muy orgánico hacia la gestión del talento humano, quisiera saber si en este auditorio nos están acompañando personas de otras áreas. Entonces, por favor, me lo dejan saber en el chat y con eso también, pues, Alberto puede dar algunos tips o una orientación en particular. Alberto, ¿qué piensas tú de cara, pues ya para entrar en materia, de cara a esta convocatoria? ¿Por qué llama tanta la atención el tema de esa transformación de estructuras tradicionales hacia estructuras ágiles? ¿Por qué resulta tan interesante y tan necesario hoy en día este tema? Bueno, buenas tardes a todos. Interesante pregunta, Emilce. Básicamente las organizaciones están cayendo en cuenta, el mercado está cayendo en cuenta que la organización es para servir al cliente, para responder a unas necesidades del mercado. Más allá de la capacidad que tenga la organización, lo importante es cómo orientas esa capacidad hacia responder esas necesidades puntuales de los clientes y qué tan rápido lo haces, porque dependiendo de eso, tú vas a ganarle a tus competidores, vas a poder incrementar tu participación en el mercado. Todas las organizaciones se están moviendo hacia allá y las organizaciones que se quedan con estructuras tradicionales, pues básicamente van perdiendo capacidad de competir. Por eso la importancia, por eso las continuas preguntas en lo relacionado con cómo hago para ganar agilidad de mi organización, ¿sí?
Gracias, Alberto. Bueno, en tu casa, bienvenido. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Qué vamos a ver hoy? Básicamente lo que quiero es hacer un recorrido para identificar las características fundamentales de las organizaciones digitales, de las organizaciones que se transforman digitalmente, y la relevancia de las organizaciones ágiles o de las estructuras ágiles dentro de todo este contexto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir recorriendo un poco. Lo primero es que quiero mostrarles desde la experiencia cuáles son esas características fundamentales de una organización digital, de una organización ágil, cuáles son esas mejores prácticas que ahorita son un boom del mercado, que ahorita son tendencia en el mercado en lo relacionado con transformación digital, con organizaciones que responden de manera dinámica y ágil a las necesidades del mercado. Y vamos a recorrer algunos de los aspectos fundamentales de esas organizaciones digitales, como la gestión por capacidades, la orientación a procesos, la orientación a servicio, y finalmente, cómo esto se ve traducido en estructuras ágiles, en organizaciones que responden de manera ágil a las necesidades del mercado. Sí, ese es el recorrido que vamos a tener. Entonces, comencemos. ¿Qué se viene a la mente de los asistentes cuando se habla de una organización ágil? ¿Qué esperan los asistentes de sus organizaciones cuando hablamos de una organización ágil? Eh, por el chat, por favor, para ir tomando esos apuntes acerca de la percepción que ustedes tienen acerca de cuál es la expectativa cuando se habla de que sus organizaciones puedan migrar desde la estructura organizacional actual hacia una organización ágil, para poder ir respondiendo a lo largo de la presentación que se va a ir haciendo. Entonces, comencemos por esta primera aproximación. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí, Alberto, aquí estamos bien. Ok, perfecto. Entonces, lo primero es, ¿qué caracteriza a una organización digital? A una organización que se transforma mediante el uso de las tecnologías, pero que transforma su negocio al integrar la tecnología dentro de su modelo de operación, dentro de su esquema de operación por servicios. La experiencia pues nos ha llevado en el equipo de trabajo a identificar que una organización digital, una organización ágil, es una organización que se gestiona por capacidades. Primer aspecto clave. ¿Por qué hablamos de capacidades? Cuando yo tengo una organización, sea cual sea su naturaleza, y la organización, por ejemplo, es una organización que ayuda en temas de transformación digital, por ejemplo, a sus clientes, la primera pregunta que tiene que hacerse la organización es cuáles son las capacidades que tiene que desarrollar o que debe adquirir para poder responder a las necesidades del mercado propio de la organización, ¿sí? En este caso, por ejemplo, de transformación digital o de gestión del cambio, ¿sí? ¿Qué es finalmente una capacidad? Una capacidad es lo que permite enlazar la motivación, esa misión, la visión, los objetivos de una organización con todo su modelo de operación, ¿sí? Si yo digo que tengo la capacidad, por ejemplo, de apoyar a mis clientes en procesos de gestión del cambio para la apropiación de tecnología, por ejemplo, yo debo demostrar, digamos, mi organización demuestra que tiene la capacidad cuando refleja que tiene unos procesos, refleja que tiene unos servicios, una estructura organizacional, una tecnología de soporte, y fundamental, tiene un talento humano que es capaz de desarrollar los procesos, los servicios mediante el uso de la tecnología. También, además de esos procesos y del talento humano, cuando mi organización tiene la red de relaciones que le permiten satisfacer las necesidades del mercado. Es evidente que una organización, cuando se define por capacidades, tiene que entender que las capacidades no son solamente propias, sino que se desarrollan con aliados a través del trabajo colaborativo, de la formación de alianzas, para poder responder o para poder ampliar los portafolios y finalmente ampliar la capacidad de respuesta a las necesidades del mercado. Entonces, ese primer punto es fundamental.
Si a mí me consultan con respecto a cuál es los dos primeros pasos que debe dar una organización que se quiere mover desde organizaciones tradicionales hacia organizaciones ágiles, lo primero es el tema de identificar las capacidades internas, y lo segundo es la orientación a servicios y la orientación al cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno representa qué es lo que necesita el mercado, qué es lo que necesitan nuestros clientes, y lo otro representa cómo yo me preparo para poder responder a esas necesidades del mercado. Entonces, esa primera característica de ser gestionada por capacidades es fundamental. Lo segundo es la orientación a procesos. En toda la experiencia que llevamos, a pesar de que las organizaciones dicen trabajar por procesos, todavía hay un trecho significativo en que las organizaciones rompan la barrera de lo funcional, rompan la barrera de las unidades organizacionales para finalmente trabajar en una orientación a procesos, ¿sí? Que la organización logre establecer un adecuado modelo de operación por procesos y que establezca una mejor práctica BPM dentro de la organización, una práctica de gestión por procesos, es fundamental dentro del establecimiento de organizaciones que se transforman digitalmente y que adquieren capacidad de ser ágiles para responder a las necesidades del mercado. Lo tercero, y esto lo quiero poner en el centro de todo este esquema de organizaciones ágiles, es la orientación a servicios. Finalmente, cuando una organización es vista por el mercado lo que percibe de la organización son una serie de valores que la organización transfiere hacia sus clientes a través de servicios y o productos. Esa orientación a servicios es fundamental. Las organizaciones, más que verse acerca del cómo hacen las cosas, que lo define el proceso, deben definirse en términos de cuál es el valor que le entregan a sus clientes, ¿sí? Los servicios son finalmente eso. El servicio representa de manera fundamental lo que una entidad expone como valor hacia los distintos clientes, ¿sí? Entonces, ese es otro de los puntos fundamentales. ¿Qué otra característica? Centradas en el cliente. Definitivamente, una organización ágil quiere ser ágil es porque necesita responder de manera dinámica a las necesidades de los clientes, ¿sí? Es diferente que yo ya tenga una receta preestablecida acerca de un determinado servicio sin escuchar al cliente, a que yo vincule al cliente dentro de la definición de mi portafolio de servicios y eso permita adecuar esos servicios a las necesidades particulares del cliente. Yo puedo llegar a una entidad financiera y la entidad financiera tiene un portafolio preestablecido de créditos, ¿sí? Pero también puedo tener una entidad financiera que tiene la capacidad de entender al cliente y de ofrecerle un servicio de acuerdo a sus necesidades sin que haya una receta preestablecida, ¿sí? Eso es un aspecto fundamental de las organizaciones digitales y de las organizaciones ágiles, ¿sí? Centradas en el cliente como tal. Otro aspecto fundamental, basadas en datos. Las organizaciones ágiles, para poder adecuar su capacidad, sus servicios y sus procesos a la demanda dinámica de los clientes, tiene que adquirir la capacidad de utilizar la información tanto interna como externa para tomar decisiones. Esa posibilidad de convertir datos en información y conocimiento para poder orientar procesos dinámicos de transformación de los servicios, de los procesos y de incremento de las capacidades con mira a tener una transformación de la organización. Una cosa antes que me he olvidado, cuando hablamos de centrado en el cliente, entendamos que hay cliente interno y externo, ¿sí? No solamente tengo que pensar a la organización pensando en el cliente en el cliente externo, sino también pensando en los clientes internos. Y ahorita cuando veamos la orientación a servicios, vamos a ver un poco el por qué les estoy hablando de eso. Y lo otro es soportadas en tecnología. Las condiciones actuales fueron simplemente un detonante para algo que ya venía en el camino. Todo el tema de la pandemia, del trabajo desde casa, lo único que hizo fue que impulsó de manera más dinámica el hecho de que las organizaciones comenzaran a ver en la tecnología su principal arma, herramienta
para poder llegar a los mercados, para poder llegar a los clientes y para poder continuar con sus negocios. Entonces, el soporte en tecnología es algo fundamental que tenemos que considerar. Bueno, perfecto. Cuando, este no lo voy a recorrer en detalle, pero sí quiero que les quede un poco las distintas esquemas de gestión, las distintas tecnologías, las distintas metodologías que confluyen en una organización que se gestiona de manera ágil, ¿sí? En una organización que se transforma digitalmente. Esto es lo que hemos encontrado. Cuando vamos a una organización que se transforma digitalmente, lo que encontramos es que, como les decía, son organizaciones centradas en datos, por lo tanto, cuentan o deberían contar con una clara identificación y caracterización de la información y de los datos que son consumidos y generados por sus procesos y por sus servicios. En una organización centrada en datos, información y conocimiento, la gestión del conocimiento es un aspecto fundamental, ¿sí? Y eso vinculado con dinámicas continuas de innovación, es fundamental dentro de este tipo de organizaciones. El agilismo, definitivamente, es una característica fundamental de una organización que se transforma digitalmente, porque cuando yo adquiero capacidades de ser ágil, lo hago, es porque quiero responder a las necesidades de un cliente interno o externo. Eso motiva el agilismo. Realmente el que impone la dinámica del agilismo en una organización son las necesidades de los clientes internos y externos. La gestión orientada a clientes, todo lo que tiene que ver con medición de la satisfacción del cliente, con servicio al cliente. Todo esto ahora es un boom por el hecho de que estas organizaciones tienen que basar su operación y su modelo, cambiarlo dinámicamente de acuerdo a lo que los clientes necesitan, y la necesidad de los clientes cambia de manera dinámica. La gestión por procesos, ¿sí? Fundamental, teniendo en cuenta la optimización antes que la automatización. La gestión orientada a servicios, como lo veíamos, servicios de negocio pertinentes, eficientes y de calidad para los clientes. La inteligencia organizacional, en donde vemos temas de business intelligence, big data, inteligencia artificial, entre otros. Fundamental este aspecto. La gestión del talento humano. El talento humano como aquel que habilita a todos los demás, porque finalmente el talento humano es el que va a desarrollar todas estas estrategias y las va a soportar. El trabajo colaborativo. Una organización ágil es una organización que trabaja con otros, que co-crea, que colabora, sí, que presta servicios en colaboración con otros, entonces es fundamental. La transformación digital y todas las metodologías y todas las técnicas y mejores prácticas asociadas a transformación digital, y la gestión del cambio. Transformar una organización desde una estructura tradicional hacia una estructura ágil es algo que implica unos desafíos significativos para las personas, para los equipos, y la gestión del cambio es un elemento fundamental que tiene que ser tenido en cuenta, ¿sí? Entonces, estos aspectos son fundamentales que tengamos en cuenta en lo que es una organización digital. Bien. Solo para aclarar algunos temas asociados a la organización que se transforma digitalmente. Primero, ¿qué es una capacidad? ¿Sí? La capacidad es una tendencia ahora en modelos de gestión, ¿sí? Veníamos desde un modelo de gestión tradicional, orientado a funciones y cargos, pasamos a un modelo orientado a procesos y ahora hablamos de la capacidad, ¿sí? Los procesos, los servicios, todo responde a algo que yo necesito saber hacer y hacer para poder cumplir y prestar los servicios que el mercado necesita, ¿sí? Una capacidad define el qué hace la organización, el por qué lo hace, quién lo hace, cuándo lo hace, dónde lo hace y cómo lo hace, ¿sí? Cuando yo defino una capacidad, si ustedes me dicen, tengo la capacidad de llegar al mercado centroamericano, si me lo dices es porque tienes el qué, tienes el por qué, tienes con quién hacerlo, sabes cuándo, tienes el dónde, ¿sí?
y tienes el cómo, ¿sí? Cada uno de estos se traduce en procesos, en servicios, en estructura organizacional, en personas, en motivación del negocio, en misión, visión, ¿sí? Si se dan cuenta, la capacidad es el aspecto habilitador de una organización que se transforma digitalmente. Cuando llega un requerimiento del cliente, ¿qué es lo que debería hacer mi organización? Mi organización debería decir, venga, ¿tengo las capacidades para responder a los requerimientos del cliente? ¿Sí o no? ¿En dónde tengo debilidades? ¿Sí? ¿Cómo entonces suplo esas debilidades o cómo mitigo esas debilidades que tengo dentro de mi organización? Una capacidad se puede desarrollar de tres formas distintas, bueno, o se puede aplicar de tres formas distintas. Una, porque yo ya la tengo, yo soy muy fuerte en llegar a mercados centroamericanos, por lo tanto, no necesito de un tercero que me favorezca o me colabore conmigo con esa capacidad. Lo segundo es que la puedo desarrollar internamente. Venga, vamos a incursionar en el mercado centroamericano, pero no tenemos la capacidad de llegar. Preparemos a nuestro equipo, enfrentémoslo a desafíos para que ellos adquieran la capacidad de poder abordar esos mercados. O lo tercero es obtenerla desde terceros, ¿sí? A través de alianzas, a través de tercerización de servicios, ¿sí? Pero como organización, mientras esté mi objeto de negocio, yo debería de tener la posibilidad de evaluar cómo responder a las necesidades como tal del mercado. Bueno, esto es simplemente una visión holística de las capacidades, como les decía. Las capacidades son organización, procesos, servicios, mejores prácticas, aplicaciones, datos, información, tecnología. Para los que les llama la atención el tema de gestión de conocimiento, una capacidad se describe en términos de tres capitales: estructural, relacional y humano, ¿sí? Entonces, es fundamental entender que en el centro de una organización que se transforma digitalmente, la gestión del conocimiento y la gestión del talento humano juegan un rol fundamental, ¿sí? A nivel de competencias, las competencias técnicas, comportamentales, internas, externas, los procesos de gestión, cultura organizacional, clima organizacional, el conocimiento de las relaciones con clientes, con aliados, con organismos de regulación y control, la imagen, la reputación organizacional, ¿sí? Todo esto es lo que forma una capacidad dentro de una organización, ¿sí? Si yo me voy a aliar, si como Chains me voy a aliar con otra empresa, pues no solamente me interesa saber qué presta un determinado servicio, me interesa saber que tiene la capacidad de prestarlo, que tiene la capacidad de ser eficiente, de ser eficaz, que tiene la capacidad de responder a las necesidades del cliente en lo relacionado con ese servicio que queremos llevar al mercado. Ya existen muchos estándares, existen muchas prácticas a nivel del mercado en donde ya se define ese marco de capacidades. Cualquiera de sus organizaciones puede acceder a uno de estos marcos de tal manera de que comience a identificar, dependiendo del mercado en el que se mueve, cuáles son esas capacidades que tiene que tener. Por ejemplo, esto es un marco de capacidades aplicable a empresas de la industria TIC, en donde uno pues, se ve muy pequeño, pero está todo lo que es la gestión de la estrategia, la gestión del cliente, el desarrollo de productos y servicios, todo el tema de producción, logística y abastecimiento, soporte empresarial, mercadeo y ventas, todo lo que tiene que ver con finanzas, y cada una de ellas es descrita en términos de unas capacidades más específicas, y uno podría ir haciendo check en decir, venga, es que no estamos consiguiendo clientes, venga y crúcese acá. Valore las capacidades que tiene, y de acuerdo a eso va desarrollando o adquiriendo capacidades. Bueno, entonces, básicamente esto es a nivel de capacidades. Por otro lado, el enfoque basado en procesos. Alberto, estás en mute. Alberto. Perfecto. El siguiente paso es el tema del enfoque basado en procesos.
Fundamental, el entendimiento básico de lo que, del proceso. Es un conjunto de pasos que satisfacen un objetivo, que satisfacen unas metas y unos objetivos de unos stakeholders, ¿sí? Básicamente, las organizaciones que adoptan la gestión por procesos pasan de la definición del proceso, el análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue y puesta en marcha, e instauran dentro de sus organizaciones un proceso de gestión por procesos, que les garantiza que su modelo de operación por procesos se adapta de manera dinámica a las necesidades del entorno. Las organizaciones hacen unos esfuerzos significativos, definen sus procesos, pero esos procesos, y ha sido nuestra experiencia, fueron definidos hace 5, 6, 7, 8, 9 años y siguen operando de la misma forma. Difícil que una organización, con lo rápido que está cambiando el mercado, simplemente mantenga un modelo de operación sin un proceso que le permita gestionar y evolucionar ese modelo de operación por procesos de acuerdo a los cambios recurrentes del mercado. ¿Sí? Importante esto, reconocer esto, es decir, muchas organizaciones, ustedes ven la grafiquita en la parte de arriba, el enfoque tradicional de las organizaciones habituales es que trabajan por unidades organizacionales en donde hay unas barreras funcionales que, y unos objetivos y una planeación específicos en donde las personas dicen, yo hasta aquí llego, ese es mi rol, esa es mi responsabilidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que se busca en estas organizaciones que avanzan hacia un proceso de transformación? Estas barreras tienen que desaparecer. De tal manera que hayan unos procesos que sean totalmente transversales y esos procesos transversales finalmente sean colaborativos entre las distintas unidades. Ahí es donde hablamos de los procesos end-to-end. ¿Qué significa eso? Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una entidad financiera en donde, por ejemplo, comercial nos decía, yo le pongo a la entidad 248 posibilidades de crédito al mes y comercial solo cierra una. Perdón, y el área de crédito solo cierra una. Y vamos al área de crédito y nos dice, yo recibo 258 solicitudes, de las cuales la mayoría vienen mal informadas sobre nuestro portafolio. Viene pensando que nosotros ofrecemos una cosa cuando ofrecemos es otra. Por lo tanto, cuando llegan a nosotros, pues básicamente lo que les ofrecieron a nivel de propuesta de valor es distinto y terminan por retirarse en la solicitud del servicio que están haciendo. Eso no puede pasar en una organización. Todos son responsables del resultado de la organización como tal y eso implica la orientación a procesos. ¿Sí? Importante la reducción de las características o lo que le integra la gestión por procesos a una organización, la reducción del riesgo, todo el tema de mejora de la calidad, la consistencia en procesos, la protección de la marca, la simplificación de las operaciones, ¿sí? Es fundamental. ¿Sí? Aquí un poco, para esto de procesos, todo esto tiene mejores prácticas. ¿Sí? Entonces, si bien no las puse aquí, por ejemplo, existe un marco a nivel internacional que se llama APQC. APQC es una organización que trabaja con marcos de referencias para procesos dentro de distintas industrias a nivel mundial y que es alimentado por las principales organizaciones, pero también por los principales proveedores de tecnología a nivel mundial. ¿Sí? Y hay toda una estructura de procesos aplicables al sector salud, al sector educación, al sector de tecnología, al sector de telecomunicaciones. Bueno, hay un sinnúmero de referencias acerca del marco de procesos aplicable, ¿sí? Dentro de cualquier tipo de organización. Hay otros marcos más específicos, por ejemplo, ITOM, que es un marco específico para el sector telco, BIAN, que es un marco específico para el sector financiero, ¿sí? Entre otros, en donde podemos encontrar guías acerca de contra los cuales compararnos para poder saber si mi organización está considerando todo aquello que debe considerar en su orientación a procesos. Este tema de servicios es fundamental. Cuando a mí me preguntan si llega un cliente y me solicita algo, el cliente lo que espera es que yo le solucione su necesidad. Yo adquiero la capacidad de resolver esa necesidad del cliente
Eh, cuando mis servicios yo los puedo parametrizar, los puedo acondicionar para responder de manera dinámica a las variaciones de la necesidad de un determinado cliente. Cuando las organizaciones solo trabajan en una orientación a procesos y llega, por ejemplo, y me cambió una normativa o me cambió un requerimiento específico desde el mercado asociado a los clientes, ahí yo comienzo a tener problemas si mi enfoque es solo por procesos. ¿Por qué? Porque cambiar un proceso que puede llegar a tener 5 o 6 subprocesos, que puede llegar a tener 20 procedimientos y que puede llegar a tener, no sé, 200 actividades, es una cosa compleja. Hacer un cambio en la organización a nivel de la capa de procesos es un tema que puede llevar tiempo significativo, exista o no la mejor práctica de procesos dentro de la organización. ¿Qué es lo que ve el cliente? Es decir, al cliente no le interesa cómo yo hago las cosas, o mejor dicho, el cliente no lo percibe. El cliente lo que percibe es el valor que le estoy entregando. Si el cliente me está solicitando que yo le entregue un producto tecnológico, el cliente como tal, final de esa solución, lo que va a percibir es que eso le soluciona su problema, ¿sí? Entonces, eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. La orientación a procesos en el modelo tradicional es lo que entra en contacto con el cliente y finalmente esos procesos utilizan la tecnología para responder a la necesidad del cliente. Pero eso hay que cambiarlo, ¿sí? En una organización orientada a servicios, el cliente interactúa con unos servicios. Estos pueden ser clientes internos y externos. ¿Por qué se los digo? Digamos que en su organización está el área de talento humano. El área de talento humano se puede ver como un proceso o como una caja negra que expone servicios a los demás, ¿sí? En una organización ágil es habitual que una organización comience a determinar cada una de sus unidades organizacionales en una orientación a servicios. Que cada una de ellas se pueda percibir como una caja negra que expone una serie de servicios con una serie de niveles de servicio para que los demás los consuman. De tal manera de que el cliente ve el valor que tú le provees, ¿sí? Por debajo tú transformas tus procesos y por debajo esos procesos consumen una serie de servicios que exponen distintos sistemas de información. Esta orientación a servicios, también hay estándares a nivel de tecnología, hay estándares que pueden ser aplicados dependiendo del sector, pero este tema es fundamental. Resulta de que cuando uno comienza a ver organizaciones ágiles y uno comienza a ver equipos de trabajo que comienzan a estructurarse como equipos basados en células, por ejemplo, finalmente lo que hacen estas células es que identifican un servicio y sin importar el cómo, desarrollan la capacidad de prestar ese servicio. Por ejemplo, en talento humano, uno puede configurar el área de talento humano como un área ágil, que lo que hace es que expone unos servicios que responden a una naturaleza del cliente y cuando el cliente cambia o la necesidad del cliente cambia, lo que sucede es que yo organizo mis servicios para responder a esa nueva necesidad, ¿sí? Que por debajo esté un cambio a nivel de procesos, que por debajo esté un cambio a nivel de, de, de sistemas de información, pues eso ya es algo que es simplemente eh, algo que yo tengo que hacer dentro de mi organización, ¿sí? Pero finalmente el cliente tiene que ver esa respuesta. Me acuerdo mucho cuando el mito que existe acerca de Amazon, en donde decía que Amazon hacía recomendaciones inteligentes y que inicialmente, antes de que Amazon implementara toda su plataforma, lo que tenía Amazon era una cantidad de personas detrás respondiendo a las solicitudes del cliente y qué pena, un segundito.
algunas de las condiciones del trabajo en casa. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces, esta orientación a servicios es fundamental, ¿sí? Vamos a ver un simple ejemplo, ¿sí? Digamos que esta es una unidad organizacional de todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Hay un proceso detrás, ¿sí? Pero dentro de la orientación a servicios, más que ver esta unidad organizacional como el proceso, lo que hago es que la veo como una caja negra que expone un conjunto de servicios, ¿sí? El resto de áreas lo que ve es un conjunto de servicios con unos acuerdos de nivel de servicio que me garantizan una respuesta adecuada. Es posible, por ejemplo, que dentro de la unidad de HSEQ, la validación de requisitos de HSEQ se haga, un segundo, por favor. Bueno, sí, es decir, yo tengo mi unidad organizacional y la tengo expuesta en términos de unos servicios. ¿Cómo se haga internamente? ¿Cómo los equipos de trabajo soporten la prestación de estos servicios? Es totalmente transparente para cualquier usuario externo a esta unidad. Digamos que existe la unidad de talento humano y que existe la unidad de HSEQ dentro de mi organización. Que talento humano como caja negra me expone unos servicios de gestionar solicitudes de personal, de reclutar personal, de seleccionar personal, de entrenamiento, de contratación, y que HSEQ me expone unos servicios de validación de requisitos, de capacitación en HSEQ, de análisis de condiciones de ambiente de trabajo, de seguimiento al desempeño de HSEQ, ¿sí? Y llega un requerimiento específico, por ejemplo, de contratar una determinada persona. Si me llega ese requerimiento específico de contratar una persona, yo debería de poder organizar estos servicios como fichas o piezas de Lego para poder reestructurarme de manera ágil para responder a cualquier cambio en ese requerimiento. Es posible, por ejemplo, que lo que se me solicite sea la selección de una sola persona, o que llegue un negocio a mi organización en donde yo tenga que hacer un reclutamiento y una selección masiva, ¿sí? Eso implica que estos servicios se configuren de una manera tal que yo los pueda ir adaptando a las necesidades. Cuando cambie la necesidad, yo lo que puedo generar es un nuevo tipo de, por ejemplo, de servicio de reclutamiento ya adaptado a esas necesidades particulares de esa nueva necesidad del mercado. Bien. No sé si consideras que continúo o hacemos algunas preguntas hasta ahí o continúo, Emilio. Vamos avanzando y por favor nos pueden ir dejando preguntas. Listo. La organización que logra organizarse por capacidades, que logra organizar su esquema de operación por procesos y que termina siendo vista como grupos de trabajo, equipos de trabajo que exponen una serie de servicios, es una organización que avanza hacia la transformación digital porque permite dividir el problema de la organización, el problema del cómo, del qué, del cuándo de la organización, como les decía, en pequeñas fichas o piezas de Lego. Ahora bien, el tema del agilismo, no esperamos que esto ocurra, ¿sí? Aquí hay una cantidad es decir, es una estructura organizacional conformada por N células que finalmente son gestionadas dentro de una estructura jerárquica. No es la expectativa, ¿sí? Normalmente las organizaciones piensan que organizando los equipos de trabajo sin una responsabilidad clara dentro de la ejecución del negocio y dándoles la libertad de que creen determinados tipos de servicios de acuerdo a la demanda sin una orientación clara, con eso ya ganaron agilidad. Y esto ocurre habitualmente en algunas organizaciones que decidan transformarse en organizaciones ágiles. Importantísimo esto, las organizaciones ágiles como tal son organizaciones que
dejan de ponerle curitas a todos sus problemas y que comienzan es a establecer solución a sus problemas en torno a capacidades, procesos y servicios. Son organizaciones en donde esto no debe ocurrir, ¿sí? Una organización ágil no puede sufrir del análisis parálisis. Es más, las personas que trabajan en una organización ágil, a nivel de las competencias comportamentales, a nivel de las competencias organizacionales, deben ser personas que puedan llevar a la práctica la implementación de determinados servicios, ¿sí? Sin entrar en un análisis exhaustivo que los lleve a paralizarse antes de pasar a la acción. Nos pasa a nivel personal, pero también pasa en las organizaciones habitualmente, ¿sí? No es la idea de que finalmente estemos listos para lanzar un nuevo producto al mercado, pero ya es hora de retirarse o ya el mercado simplemente ya no necesita lo que estamos ofreciendo, ¿sí? Una organización ágil habitualmente desde el principio, ¿sí? Digámoslo de alguna forma, si aquí la necesidad del cliente es movilidad, ¿sí? Las organizaciones que tienen o trabajan de manera tradicional, lo que hacen es esto de acá arriba, ¿sí? Comienzan y hasta que no terminan el producto completamente, no entregan el valor hacia el cliente. Las organizaciones ágiles, por el contrario, desde la primera versión del producto y o servicio, que se conoce en agilismo como mínimo producto viable, ya te entregan la propuesta de valor, ¿sí? Parcial, pero te la entregan. Es decir, el cliente comienza a percibir el valor desde el principio y no tiene que esperar hasta el final, ¿sí? Eso es fundamental en las organizaciones, ¿sí? Fundamental es el feedback de los usuarios, ¿sí? Las organizaciones ágiles, y por eso lo veíamos en las organizaciones que se transforman digitalmente, son organizaciones que consideran la experiencia del usuario, que interactúan con el usuario para finalmente establecer el diseño de sus servicios. Estos usuarios son internos o externos, ¿sí? Cuando un área de talento humano está dentro de un proceso, simplemente se encarga del proceso. Cuando un área de talento humano, y aquí estoy hablando de clientes internos porque normalmente es más difícil ver los clientes internos que los externos, cuando un área de talento humano, por ejemplo, se basa en las necesidades de las distintas áreas de la organización en torno a tiempos, calidad del servicio, ¿sí? Es un área que está continuamente intentando mejorar sus capacidades y sus procesos para responder con las propuestas de valor que esperan las demás áreas dentro de la organización, ¿sí? Miren, este ejemplo es muy diciente. Normalmente proveemos esto porque es lo que tenemos la capacidad de hacer, ¿sí? Pero eso nunca lo cruzamos con la experiencia del usuario, que es finalmente lo que determina el valor que espera el usuario. Entonces, la orientación acá al usuario es fundamental, ¿sí? Las organizaciones ágiles, como les decía, optimizan sus servicios para responder específicamente a lo que los clientes internos y externos necesitan, ¿sí? Porque finalmente tienen que responder, en este caso, por ejemplo, a cubrir contra la lluvia y todo lo demás pueden ser accesorios, ¿sí? Por eso el agilismo no necesariamente implica pobreza de concepto, ¿sí? El agilismo lo que implica es una capacidad continua de la organización para exponer un valor a los clientes cuyas necesidades cambian de manera dinámica y en muy pocos periodos y en muy cortos periodos de tiempo. Miren esto, a mí me parece fundamental, ¿sí? Las organizaciones ágiles tienen que tener en cuenta fundamentalmente esto. Normalmente planeamos, ¿sí? Sin estar orientados a servicios y sin tener de cara al cliente, ¿sí? Y como decía, bueno, esto lo relacionan con Mike Tyson, realmente no sé si es Mike Tyson el que dijo esta frase, ¿sí? Pero me parece muy curioso que lo utilicen en donde dice todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la cara. ¿Quién le da un puñetazo en la cara? El cliente, quien demanda su servicio, ¿sí?
Entonces es fundamental este tema. Metodologías ágiles, aquí simplemente les dejo una relación de algunas que a mí me parece que son bastante interesantes. Design Thinking, que finalmente lo que nos lleva es a generar un conjunto, a identificar o aclarar la problemática que debe ser resuelta por un determinado producto y o servicio para que entre un ciclo Lean. Lean es un ciclo que optimiza los recursos o la inversión de recursos en el desarrollo de productos y o servicios dentro de la organización al centrarse en productos mínimos viables, es decir, en habilitar para un determinado cliente interno o externo toda la capacidad, o bueno, parte de la capacidad operacional proyectada de un servicio o de un proceso o de un producto y validarlo de manera continua con el cliente de tal manera de poder tomar decisiones de diseño antes de generar grandes inversiones que posiblemente después no sirvan para lo que realmente necesitaban los clientes. Agile con todo el tema de Scrum, que ya me permite generar un marco de gestión de la ejecución de esos ciclos de desarrollo del producto, y Growth, que es Growth Hacking, que básicamente lo que me permite es abordar de manera ágil y de manera temprana estrategias de marketing y de mercadeo, de tal forma de que mi organización no solamente desarrolle ágilmente productos y servicios, sino que los pueda difundir y validar de manera dinámica y rápida en el mercado. ¿Sí? Bueno, algunas de las razones por las cuales las organizaciones se convierten en organizaciones ágiles, aquí las pueden ver. Habilidad para gestionar el cambio, incremento de productividad, mejora del desempeño del equipo y de la motivación del equipo, el time to market, reducción de riesgos, reducción de costos, bueno, entre otros aspectos. Bien. Este es un pequeño resumen que me parece, fue tomado de ese enlace que queda ahí abajo, pero me parece fundamental para comenzar a aterrizar todo lo que hasta ahora hemos hablado a las características fundamentales de una organización ágil. Una organización bueno, esto como punto fundamental de la organización que se transforma digitalmente, ¿sí? Recuerden que son características transversales, son habilitadores. El tema de la orientación a capacidades, procesos, servicios, las organizaciones, todo el tema del agilismo, son habilitadores de esos procesos de transformación de las organizaciones. Miren esto básicamente. 8 diferencias con las organizaciones tradicionales. La organización tradicional se enfoca en reducir costos. La organización ágil completamente centrada en generar valor para el usuario final. A nivel de reglas y políticas, básicamente está centrado en el establecimiento de una serie de reglas y políticas organizacionales, ¿sí? La organización ágil, aunque define esas políticas, define una serie de reglas, no define reglas restrictivas o que ataquen el trabajo basado en la confianza en los equipos de trabajo. La toma de decisiones. Normalmente, en una organización tradicional, la toma de decisiones está concentrada en determinadas personas claves dentro de la organización. En organizaciones ágiles, todas las personas de la organización pueden participar en procesos de solución a las problemáticas y de toma de decisiones. Por eso se introducen metodologías ágiles, por ejemplo, el modelo que tiene Telefónica, basado en Lean Startup, que lo que hace es que convierte a todos los empleados, a todas las personas que trabajan con Telefónica en potenciales emprendedores, ¿sí? Tiene un modelo establecido, por ejemplo, para lograr esa inclusión de cualquier empleado, porque parte del principio de que una idea genial puede venir de cualquier persona dentro de la organización y por lo tanto hay que habilitar esas dinámicas. El tipo de influencias, la autoridad jerárquica en organización tradicional y el liderazgo situacional en organizaciones ágiles. La organización de los equipos, áreas especializadas y dirigidas
con equipos en agilismo, con equipos multidisciplinarios y autoorganizados. Recuerden que en una organización orientada a servicios, lo que me interesa es que finalmente yo pueda llegar y satisfacer la propuesta de valor, la necesidad puntual que tiene un determinado cliente, y yo debo poder continuamente autoorganizar mis equipos en función de los servicios y no en función de una definición de una estructura organizacional rígida. El tipo de optimización, optimización global, sistémica por sobre optimización local. Esto tiene una visión sistémica. Es decir, yo tengo que tener la visión del todo. Yo tengo que tener la visión de ese proceso end-to-end. Yo tengo que tener la visión completa de la necesidad del cliente, pero también de las capacidades de la organización, ¿sí? Para de alguna forma yo poder generar aspectos fundamentales a nivel de una optimización que aborde todas las áreas, que optimice determinados servicios, pero que se difundan de manera dinámica a todas las áreas, de tal manera que logre esa optimización de todo el sistema. Me interesa es cómo opera el sistema, no cómo opera una determinada área o qué resultados obtiene una determinada área, ¿sí? Dentro de una organización ágil, por ejemplo, se puede llegar a entender que el área de talento humano, por ejemplo, o el área de tecnología, lanza un servicio de soporte y luego crea otra célula o otro equipo de trabajo, crea otro servicio de soporte, ¿sí? Y ese servicio de soporte, el primero te entregaba tiempos de respuesta para un tipo de usuario en particular, no sé, en un día, y el segundo te responde en una hora para otro tipo de usuarios. Los dos servicios son expuestos y son los clientes quienes deciden qué servicio consumen de acuerdo a su necesidad, ¿sí? Por ejemplo. A nivel de medición, se pasa de medición de cantidades producidas a medición de resultados, ¿sí? Ahorita en este tema de la pandemia, todos los que trabajamos de manera remota sabemos que el trabajo por resultados, el trabajo por cumplimiento de objetivos, más que por la dedicación, ¿sí? Tenemos a nuestros hijos en el colegio, tenemos las obligaciones de casa, almuerzo, todo, ¿sí? Finalmente, lo importante es que logres cumplir con unos resultados que contribuyen a un resultado global dentro del servicio que le estás prestando a un determinado cliente. El esquema de motivación basado en motivación intrínseca, ¿sí? Por sobre la motivación extrínseca. Bien. Importantísimo esto, ¿no? ¿Cuáles son los factores de mayor impacto en éxito y productividad en este tipo de organizaciones? ¿Sí? Las capacidades de las personas, la cohesión de los equipos, ¿sí? Y la simplicidad en las técnicas y productos, ¿sí? La experiencia y conocimiento, todo el esquema digamos, los esquemas de gestión basados en los propios equipos y no en modelos de gestión jerarquizados, la motivación de las personas, el tamaño del producto, la estabilidad de los requisitos, las metodologías y herramientas. Estos factores son fundamentales en cualquier organización ágil como tal, ¿sí? Importantísimo esto. La organización ágil básicamente es una organización rápida, basada en el trabajo en equipo, en donde la motivación es la clave, ¿sí? Siempre se basa en ciclos cortos, donde se incorpora de manera temprana el feedback del cliente interno o externo, ¿sí? Y se introducen aspectos de reflexión, aprendizaje y mejora continua. Eso son aspectos claves. Equipos multidisciplinares. No queremos equipos totalmente homogéneos. Estos equipos ágiles normalmente están en respuesta a las necesidades de los clientes internos o externos, y en ese sentido, un servicio como tal, por ejemplo, vamos a desarrollar el servicio, un servicio de reclutamiento que incluye tecnología, ¿sí? Pues yo debería de tener distintos perfiles que de manera concreta participen en dinámicas ágiles desde la ideación, ¿sí? Para poder sacar el servicio y o producto y exponerlo hacia los usuarios internos o externos, ¿sí? Eso dependiendo, vuelvo y les digo, siempre de cara al cliente.
crear sinergias y mejorar soluciones. Se espera que haya mayor diversidad de personas en los equipos de trabajo, ¿sí? Normalmente nuestras áreas de talento humano o nuestra área de tecnología está compuesta de ingenieros, ¿sí? En este entorno de trabajo ágil, hay que comenzar a pensar que una cosa es el pensamiento ingenieril, pero otra cosa es el pensamiento desde el que tiene el control de los procesos misionales, ¿sí? Entonces, cuando surja una necesidad ante un cliente interno o externo, se deberían armar equipos multidisciplinares que permitan tener la visión del todo, una visión sistémica, y poder abordar ejercicios de ideación, de conceptualización, de desarrollo de producto, de definición del servicio, ¿sí? De una manera totalmente ágil y dinámica. Bueno, lo de los equipos autoorganizados, los equipos estables, ¿sí? Fundamental esto, ¿no? En este tipo de organizaciones se busca conectar, no coordinar. Es decir, no estamos buscando un líder a la usanza tradicional, en donde el líder da determinadas órdenes. No, acá lo que buscamos es que quienes lideran estos equipos de trabajo terminen conociendo las distintas capacidades disponibles en la organización, en el talento humano, en los procesos, en las mejores prácticas, en las redes de relaciones, pueda conectar lo que se requiere para poder responder de manera ágil a través de la configuración, diseño, desarrollo de un determinado servicio a una necesidad particular de los clientes. Bien. Emilce, qué pena, ¿cuánto tiempo nos queda? Ya estamos ya sobre el límite. Listo. Listo. Entonces, una última cosita entonces que quiero que veamos. Una pregunta, sí. Listo. Las estructuras ágiles como tal, ¿sí? Miren estos aspectos fundamentales, ¿no? Todo esto parte, toda esta forma o una de las formas de ver cómo estructurar una organización ágil está centrada pues en toda la teoría y en todo el estudio asociado al comportamiento de las células, ¿sí? Cada célula como tal finalmente una célula es un equipo de trabajo, ¿sí? Un equipo de trabajo multidisciplinar que es responsable de un determinado producto, de un determinado servicio, y que tiene la capacidad de, ante el cambio de requerimientos dinámicos del mercado de un determinado cliente interno o externo, reconfigurar su servicio o proponer un nuevo esquema de servicio de tal manera de responder a esa necesidad puntual de esos clientes internos y externos, ¿sí? Esos equipos ágiles tienen un propósito claramente definido y su tipo de célula es el producto que desarrolla su objetivo como tal. Entonces, finalmente, una célula, no como las unidades organizacionales tradicionales, una célula puede llegar a tener principio y fin. Es más, tiene principio y fin. Una vez cumple su objetivo, las células se redistribuyen en otras células para llevar la experiencia adquirida hacia otras células, ¿sí? Pero siempre hay que verlas como que surten un ciclo y que cumplen con una razón de ser dentro de la organización. ¿Cuándo pierde sentido una célula? Cuando los servicios de los cuales es responsable en su evolución, en su adaptación, simplemente dejan de existir, o la necesidad deja de existir de parte del cliente, o se requiere un cambio significativo en la calidad, en la eficiencia, en la prestación de esos servicios. ¿Sí? Fundamental el tema de la división de las células. Entonces, vamos viendo cómo, por ejemplo, una célula que ha adquirido gran capacidad puede, por ejemplo, subdividirse en dos para poder abordar distintas problemáticas en la organización, de tal manera de que la experiencia se siga replicando a lo largo de la organización, ¿sí? Esos equipos ágiles colaboran entre ellos para construir un mismo producto y o servicio, ¿sí? Llega un requerimiento de un cliente, necesitamos desarrollar una herramienta de prospectiva tecnológica, o necesitan un servicio de prospectiva tecnológica. ¿Cómo conformamos nuestros equipos de trabajo, nuestros equipos ágiles? Invitemos a nuestro aliado con estas personas dentro de mi organización, ¿sí? De tal manera de que conformemos los equipos y finalmente terminemos respondiendo a las necesidades
de un cliente en particular, ¿sí? Las células son autónomas, deben ser autónomas, deben disponer de todas las capacidades para poder dar servicio a clientes. Recuerden que esas capacidades, ser autónomo no significa no colaborar y co-crear con otros. Por eso la importancia de tener una orientación a servicios que me permita ver e identificar ¿cómo se puede decir? Un océano de servicios con una serie de características, con equipos ágiles que se encargan continuamente de adaptarlos, de modificarlos o de hacer crecer esa dinámica de servicios de tal manera de que yo pueda articular, conectar las distintas capacidades, los distintos servicios para finalmente responder de manera dinámica a las necesidades de un determinado cliente. Emilce, no sé, es decir, Alberto, pues tenemos miramos muchísimas preguntas, ¿vale? Sí, tenemos muchísimas preguntas. Yo arrancaría con estas dos, se las voy a formularlas las dos directamente. Y es, pensemos en una organización latinoamericana, del 95% de las organizaciones latinoamericanas, que no somos ágiles, tenemos una estructura tradicional, que somos burocráticos, que tenemos, bueno, ya sabemos todas esas características. Y queremos empezar esta transición, pero queremos empezar esta transición, sabemos por supuesto que todo viene desde la cultura y viene desde la metodología. Queremos hacer la transición desde lo funcional, desde la estructura. ¿Cuál es esa ruta y cómo se va priorizando? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, siempre hablamos de los casos de éxito, ¿cierto? A mí me gustaría irme a ¿por qué fracasan? ¿Cuáles son esos elementos que no debemos o esas acciones que tenemos que evitar a toda costa para no fracasar en esa transición? Esas son por ahora mis dos preguntas porque tenemos en el chat varias preguntas bien interesantes. Listo, no, entonces, lo primero, digamos, independiente de la naturaleza de la organización, es más, te lo voy a poner de esta forma. Alberto como tal es un generador de negocios y es su propio negocio. Es más, cada uno de ustedes como tal tiene unas capacidades y tiene unos desafíos o un mercado que atender, ¿sí? A nivel personal, por ejemplo, lo primero que yo debería hacer es preguntarme, hacer un mapeo, hacer una identificación de si esas expectativas que yo tengo a nivel personal, profesional, ¿sí? Yo tengo desarrolladas las capacidades que requiero para poder llegar de manera efectiva a ese mercado, identificar dónde tengo las debilidades. ¿Para qué? Para ver si las desarrollo a través de estudio, a través de adquisición, o si me relaciono con otros para poder suplir esas necesidades puntuales. Entonces, un tema es realmente identificar dentro de las organizaciones, existen muchas metodologías para poder hacer un assessment de capacidades, que trace el mapa de capacidades de la organización, luego haga una valoración de esas capacidades y comenzar a identificar cuellos de botella y oportunidades de desarrollo o de articulación con terceros, ¿sí? Importantísimo eso. Yo siempre digo, una organización que quiere acotar el tiempo para desarrollar una capacidad, lo que hace es que se articula con una red de relaciones que le provea la capacidad y establece mecanismos de trabajo en donde pueda reducir el tiempo de adquirir la capacidad como tal, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que trabajar en el aspecto de procesos y de servicios, pero sobre todo en el de servicios. El primer ejercicio que uno pediría a nivel de procesos y servicios es que la organización haga sí, es decir, haga una dinámica de verse como ver cada una de sus grupos de trabajo como cajas negras que exponen servicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que esos servicios como tal son básicamente los que finalmente terminan soportando las células dentro de la organización o esos equipos ágiles dentro de la organización, porque esos equipos están orientados al ciudadano, están orientados al cliente interno y externo, pero también están orientados a darle capacidad operativa a los servicios de la organización, ¿sí?
fundamental que se seleccione un piloto, algún área o unidad de negocio, e iniciar por esa área o unidad de negocio. Recuerden, el agilismo nos dice que todo se debe basar en una serie de victorias tempranas, en una serie de poder hacer un ejercicio de un mes, ver cómo funciona, estrellarnos si hay que hacerlo, poder evaluar y sobre eso evaluar, aprender y retornar a generar otro ciclo hasta ir introduciendo poco a poco la práctica dentro de la organización, ¿sí? Entonces, eso en el primer caso, Emilce. ¿Por qué fracasan este tipo de iniciativas? Porque se piensa, fundamentalmente, porque se piensa que trabajar como una organización ágil es adoptar una metodología ágil. Y no es así, ¿sí? Las organizaciones que dicen voy a convertirme en una organización ágil y contratan expertos en design thinking, en lean startup, ¿sí? Pero que mantienen una estructura tradicional complejo. ¿Por qué otra cosa fracasan? Porque esto implica la habilitación de una serie de competencias, el desarrollo de una serie de competencias en el talento humano de la organización, ¿sí? Si tú introduces el agilismo, pero nos ha pasado en algunas entidades del Estado, las organizaciones por ley saben, las personas que trabajan en la organización del Estado saben que tienen que hacer lo que les piden que hagan y no más de lo que les piden que hagan. No, pues ahí estamos, mejor dicho, eso es una barrera significativa para el tema del agilismo, ¿sí? Pues el trabajo con las personas, la generación de competencias en las personas, de trabajo en equipo, de colaboración, de tolerancia al riesgo, de resiliencia, ¿sí? Son aspectos fundamentales. Cuando no hay una adecuada estrategia de gestión del cambio, ¿sí? Esa gestión del cambio que permita que no solamente la organización, sino los clientes internos y externos adopten las nuevas capacidades que la organización desarrolla. Muy claro, Alberto, que eres excelente facilitador. Bueno, arranco. Entonces Raquel nos está preguntando, que creo que ya has adelantado un poco la respuesta, y es, en las empresas donde la gestión de procesos y la estructura se realizan en divisiones diferentes, ¿cómo deben coordinarse ambas gestiones? ¿Deben los procesos dictar la estructura? Entonces, ahí yo les tengo una pregunta. Un mismo modelo de operación por procesos puede ser operado por distintas estructuras, ¿sí? Por eso uno ve, por ejemplo, en los trabajos que nosotros hacemos, que utilizamos algún marco de referencia, por ejemplo, para la industria de telecomunicaciones, y ese mismo esquema de procesos es gestionado en unos casos, por una estructura tradicional jerárquica, en otro por estructuras más planas, ¿sí? Distintas estructuras pueden operar un mismo modelo de operación por procesos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que no sacamos nada con coger y decirle a una unidad organizacional, área de talento humano, tenga su proceso, usted es responsable de ese proceso, hágalo. No, le estás dando un enfoque funcional, ¿sí? Ahora bien, organización como un todo. Aquí está el proceso principio a fin que le va a garantizar que su talento humano va a tener el mejor talento humano, con la mejor capacitación, con la mejor motivación, con la mejor relación entre su trabajo y el desarrollo de sus familias y su desarrollo personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos beneficia a todos. El proceso finalmente es transversal y todas las unidades organizacionales son corresponsables. Que hay un dueño de proceso, sí, ¿sí? Pero ser dueño del proceso no implica que tú ejecutes y desarrollas y veles porque se desarrolla a cabalidad el proceso sin que las otras unidades organizacionales lo vean como algo sobre lo cual también tienen corresponsabilidad, ¿sí? Pues eso es fundamental. Vuelvo y les digo, el problema de la orientación a procesos es cuando el proceso se encapsula dentro del modelo de la estructura, ¿sí? Entonces, se circunscribe el proceso al cumplimiento de unas funciones, ¿sí? Y no al cumplimiento, a la entrega de una propuesta de valor a un cliente. ¿Cuál es la propuesta de valor de un área de talento humano en una organización? Eso, es decir,
que el mejor talento humano esté disponible para cubrir las necesidades de la organización. Bueno, no sé, ¿sí? Como hay hartos de talento humano aquí, entonces ellos lo tendrán más claro, pero tienen una propuesta de valor. Y esa propuesta de valor no es una propuesta de valor que se suscriba a unas funciones, ¿sí? Entonces, eso es fundamental, ¿sí? Alberto, otra pregunta. Iván nos pregunta, ¿qué debo tener en cuenta en los computadores y en la estructura organizacional cuando monto células? ¿Un miembro de célula tiene un cargo en la estructura, funciones, carta descriptiva o nivel jerárquico? Ya, entonces mira, es evidente que nosotros contratamos una persona para que cumpla una serie de funciones dentro de una organización y está bien, es decir, tú tienes unos desafíos, tú tienes unas funciones, unos roles que jugar. Pero ¿qué es lo que sucede dentro de una organización ágil? Si el área de talento humano, con una adecuada estrategia de gestión de conocimiento, la gestión por capacidades como tal, debe tener una identificación continua de las distintas capacidades que están dentro de la organización. Tú puedes estar asignado al cumplimiento de unas determinadas funciones, perfecto, pero tu organización debe comenzar a entender que además de las funciones que habitualmente juegas, debes comenzar a moverte hacia que tu principal función es poner a disposición de la organización tus capacidades donde se requieran para poder de manera ágil responder a las necesidades de un cliente interno y externo, ¿sí? Entonces, digamos que cuando nosotros entramos a una organización y comenzamos a trabajar con estructuras ágiles, es muy complicado quitar de la cabeza el tema de las funciones, pero comenzamos a trabajar un poco en que hay un proceso en el tema de talento humano, los de talento humano me corrigen, pero que tiene que ver con reubicación de personal, ¿sí? Resulta que en estructuras ágiles ese proceso deja de ser el subprocesito que está por allá metido en talento humano, ¿sí? Y comienza a ser un proceso medular del comportamiento de estructuras ágiles. Porque lo que me interesa es que hoy puedes estar jugando un determinado rol, pero las capacidades que tú has desarrollado y que comienzas a desarrollar te deberían de habilitar para comenzar a integrar equipos, ¿sí? Para desarrollar productos y servicios que satisfagan una necesidad de la organización, ¿sí? Entonces, es fundamental comenzar a introducir competencias digamos, y funciones transversales que prioricen o que hagan que prime tu capacidad de aportar a la organización por encima de las funciones que tú cumples, ¿sí? Es posible que algunos digan, venga, es que yo sí necesito esa organización tradicional porque tengo unos servicios que prestar, perfecto, ¿sí? Pero debes considerar que debes comenzar a darle flexibilidad a que las personas puedan comenzar a moverse entre equipos de trabajo de acuerdo a las necesidades que tiene el mercado, ¿sí? Alberto, bueno, acá Alexander nos pregunta, pues obviamente ya estamos entrando en el mundo de la gestión del talento, pues finalmente una de las tres capacidades principales de la organización es precisamente la capacidad de las personas. Entonces tiene toda la relevancia para poderlas ubicar y desarrollar sus competencias. Alexander nos pregunta, ¿cómo cambiarían los requerimientos de selección y los modelos de compensación, evaluación, motivación en una organización ágil versus la tradicional? Es decir, cómo esa gestión del talento se mueve a una estructura ágil. Miren una cosa, ¿no? Igual, digamos que aquí hay personas que saben mucho más de eso, de talento humano, pero les comento desde la experiencia personal. Nosotros hemos trabajado en temas de gestión por competencias, ¿sí? Para mí la gestión por competencias es una, digamos, la competencia para mí es una forma de representar las capacidades inherentes al individuo, ¿sí? Y cuando uno hace esos ejercicios, uno normalmente primero diseña el diccionario y luego hace el mapa, ¿sí? O por lo menos, digamos, así debería ser. Es decir, uno debería tener un diccionario de competencias y luego, una vez definida la estructura de cargos, uno debería jalar las competencias organizacionales o comportamentales o generales
hacia cada uno de esos cargos y definir o jalar desde el diccionario las competencias técnicas que requiera un determinado cargo, ¿sí? Si te das cuenta, la orientación a competencias es una orientación a capacidades, ¿sí? Es una orientación que permite que tu esquema de funcionamiento deje de ser la relación entre la persona y su cargo para que comience a tomar mayor relevancia el proceso de talento humano, que para mí no debería ser un proceso de apoyo, tiene que ser un proceso estratégico, ¿sí? De tal forma de que convierta la gestión de esas competencias de las personas de la organización en un vehículo para poder continuamente reconfigurar los equipos de trabajo de acuerdo a lo que el mercado te pide, ¿sí? Fundamental eso, es decir, el proceso de talento humano normalmente es visto como un proceso, vuelvo y les digo, de apoyo. No, en organizaciones ágiles, por eso les digo, todo el tema de compensación, motivación, desarrollo y desempeño de personal, ¿sí? Cobra un factor estratégico dentro de cualquier organización y tiene que ser visto como un proceso de carácter estratégico y no como un proceso de apoyo, ¿sí? No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, sí. Sofía Vázquez nos pregunta, ¿cómo influyen esas reubicaciones en términos de compensación y estructura, cargos y roles? Sí, de nuevo. El hecho de pensar la gestión del talento humano como un proceso estratégico significa que tú separas el talento humano de la rigidez de la estructura y condicionas la estructura de las capacidades del talento humano. Es decir, es un cambio, ¿sí? Es un cambio significativo, porque más que el centro en la estructura y en el proceso, el centro va a estar en la capacidad y en el servicio, ¿sí? Para responder a la naturaleza del cliente. Hacer esas definiciones es fundamental para poder avanzar hacia una nueva definición de los cargos, del esquema de compensaciones, del esquema de beneficios, de los temas asociados a la motivación del personal, ¿sí? Si se dan cuenta, ahí es donde yo considero que está uno de los principales aspectos en los cuales hay que trabajar en las organizaciones que trabajan bajo un esquema ágil, porque como les digo, el principal fracaso o uno de los principales aspectos de fracaso en las organizaciones asociadas a la introducción de una estructura ágil tiene que ver específicamente con que no se entiende que lo importante es el cómo tú gestionas las capacidades de la organización y las capacidades individuales de cada una de las personas para reconfigurarlas de manera dinámica más allá de los cargos y las funciones establecidas. Esa ruptura implica que esos cambios se comiencen a dar en pequeñas áreas para comenzar a validar esos nuevos modelos de operación. En las organizaciones tradicionales se mantiene parte de la estructura tradicional, pero todo lo que tiene que ver con ese campo de batalla asociado a proveer los mejores servicios hacia un determinado cliente, debería de comenzar a gestionarse con esquemas de compensación, con esquemas de definición de cargos, de evaluación de desempeño, de desarrollo de personal, orientadas a la persona y a las necesidades del mercado y no al cumplimiento de unas funciones y de una estructura organizacional, ¿sí? Okay. La gran conclusión, si te logro entender, es que finalmente las organizaciones que están en esa dualidad tienen que también tener esa dualidad desde la gestión del talento. Sí, sí, efectivamente, pero como te digo, cuando talento humano es visto como un área de apoyo en la organización, normalmente, ¿qué es lo que le solicitan las demás áreas de talento humano? ¿Sí? Reclutar personal, contráteme el personal, temas de la nómina, temas de administre beneficios, ¿sí? Ok, ¿sí? Pero desde el punto de vista estratégico, el tema de gestión de talento humano, el tema de gestión del conocimiento se deben convertir en la mano derecha de la estrategia de la organización. ¿Por qué? Porque finalmente, de nuevo, una organización que se transforma digitalmente
es una organización basada en capacidades. Las capacidades siempre las manejo yo desde gestión de conocimiento como estructurales, humanas y relacionales, ¿sí? Por lo tanto, esos tres aspectos son fundamentales que se desarrollen como la mano derecha de la estrategia de la organización, ¿sí? Como decían allá, normalmente ponen como mano derecha de la organización la planeación. Perfecto, la planeación es fundamental. ¿Cuál es la cuestión? De que en organizaciones ágiles, la planeación y en organizaciones transformadas digitalmente, la planeación es una planeación orientada a capacidades que aprovecha la tecnología para transformar la organización y transformar la propuesta de valor y responder de manera dinámica a la propuesta de valor de los clientes, ¿sí? Alberto, no, pues creo que cerramos nuestra ronda de preguntas, como siempre, excelente. Enormemente agradecidos por tu conocimiento, por compartirlos. Gracias a todos por habernos acompañado. Esperamos pues, que se lleven buenas prácticas, que se lleven un material, que se lleven muchas inquietudes. Estamos con muchas ganas, por supuesto, de ayudarlos, de resolver cualquier inquietud que tengan. Cuenten con nosotros, con el equipo Change Américas. Bueno, voy a compartir pantalla como para ir cerrando y contarles lo que sigue, para que no se lo pierdan, por favor, para que nos sigan acompañando. Realmente le colocamos mucho cariño a cada uno de estos eventos. Entonces, pues esos eventos son para ustedes. Entonces, el próximo jueves, 27 de mayo, 4 horas Colombia, tenemos nuestro espacio en donde vamos a estar hablando acerca de cómo innovar ágilmente a través de la tecnología. Les voy a dejar en el chat, les voy a dejar aquí en el chat el link para que se registre, ¿sí? Igual en las redes sociales vamos a publicar este link. En la segunda invitación, por favor, esto tienen que save the day, salvar, reservar esta fecha para esta invitación especial. Aquí se las comparto. Bueno, este es nuestro evento principal. Les reitero, es un evento de 8 a 1 de la tarde, toda una jornada académica. Estamos preparando una agenda de lujo. Es un evento sin costo. Para pues, reservar su espacio, por favor, háganlo con suficiente anticipación para que tengan su registro. A nuestros... a las personas pues, que se estén inscribiendo, pues por supuesto les vamos a estar compartiendo videos preliminares de lo que fue el HR Technology Summit del 2020. Entonces, pues la idea es que con anticipación reserven y que sigamos en contacto. Con esto, pues cerramos el evento de hoy. Nuevamente agradeciéndoles su interés. Y bueno, nos vemos en 8 días. Aquí voy a compartirles nuevamente para los que no saben quién es Change Américas y qué hacemos en nuestra unidad de negocios de Change Digital. Les comparto este video de cierre y me despido con un caluroso abrazo para todos ustedes. Y un minuto. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Un abrazo para ti. A ustedes. Muchas gracias.